Padre Dios, te damos gracias por esta tarde. Eh, Cada domingo es un domingo especial. Es un milagro que tú le des a la iglesia el domingo para apartarlo, para entregar nuestra vida, nuestra mente a Cristo, meditar en sus verdades. Y hoy es un domingo muy especial para nosotros como iglesia. Tener a Pastor Alex, Ana Laura con nosotros es un regalo de parte tuya para con nosotros, Señor. Dios, rogamos que tú bendigas esta conversación. No lo hacemos porque queremos tener un conversatorio por tenerlo. Es un conversatorio muy especial. Es un conversatorio y una conversación de carácter pesado, no estamos hablando de cosas que son importantes, pero comunes. Esto que vamos a hablar, Dios, es único, es fuerte. Y qué bendición que venimos ante el fuerte para sostenernos. Yo te pido, Padre, que tú nos des a nosotros un corazón enseñable. Que vengamos, Dios, porque ninguno de los que estamos acá está exento a una prueba como la que Pastor Alex y Ana Laura y Fernando están pasando, Señor. Y yo te pido que tú nos des sensibilidad a tu Espíritu Santo para que no digamos cosas que no tienen que decirse, que nos des discernimiento, Dios, dame discernimiento, porque aunque lo hemos hablado, estamos queriendo glorificarte. Yo no quiero ser insensible a lo que mis hermanos están pasando o sintiendo, pero danos libertad, darles a ellos libertad para saber en qué momento decir, de eso no queremos hablar, de esto sí queremos hablar, de que tú dirijas lo que hemos hablado. Dios, bendice este tiempo, que no hay un guión, no estamos actuando, esto es la verdad, esto es vida, esto es lo que está pasando, así que queremos ser sensibles a ti, Señor. Dirígenos, por favor. Gracias nuevamente por darles a ellos la audacia, la fuerza para estar acá, Señor, y hablar de algo que es tan único en sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un versículo que ha sido mi oración para ustedes. Y es un versículo que continuamente voy a él, sea para mí o para cuando estoy ayudando a alguien, orando por alguien, aconsejando a alguien. Para mí, 2 Corintios 1 es uno de los textos donde vamos continuamente a recordarnos ante quién venimos. Entonces, dice Pablo en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto obviamente toma una realidad sobre ustedes de una manera particular, de una manera peculiar, porque hay diferentes tribulaciones que nosotros podemos pasar y podemos decir que estamos siendo consolados por Dios, pero hay ciertas tribulaciones que hay un consuelo mayor para una tribulación mayor. Y aunque es el mismo Dios, circunstancias son diferentes. Y lo que hemos estado tratando de conversar en este tiempo es que uno no escoge ser un ejemplo en esta área. Y nosotros queremos tener esta conversación sabiendo que es una conversación difícil, que les amamos, que estamos aquí, que queremos escuchar, aprender, queremos estar con ustedes, como Pablo dice, llorar con quien llora, reír con quien ríe. Y ustedes son un ejemplo para mí, lo digo de todo corazón, como yo les he dicho en cada foto que recibo de ustedes, les llamo sonrisas de gracia. Y sería incorrecto de mi parte decir que los entiendo, porque aunque hemos pasado circunstancias diferentes, ustedes han pasado una circunstancia, están pasando una circunstancia que es, como hablamos, esto no tiene nombre. Así que yo lo que quiero es, de alguna manera, no me voy a olvidar de ustedes, pero intencionalmente le he dicho a ellos que sea una conversación donde las tengamos con ustedes,
que ustedes escuchen y que Dios guíe este tiempo. Honestamente, familia, mi oración ha sido que Dios nos prepare, porque nuevamente uno no escoge esto, es más, uno quisiera que no pasara por esto. Y otra cosa es que yo sé que dentro de nuestro salón ahorita hay algunos que también han perdido seres queridos, como también han perdido hijos e hijas. Entonces sé que es una situación sensible y quiero que Pastor Alex y Ana Laura tengan libertad de poder compartir con nosotros. Entonces, pues yo quiero abrir los micrófonos para ustedes que por estos primeros minutos nos compartan, bueno, ¿qué ha sido estos 5 meses? Quiero contarles un poquito para que lo tengan como en su cabeza cuando hablamos del recuerdo. Elías estaba en segundo de preescolar y quería ir en primaria. Yo era la directora del colegio y entonces él quiso ir a negociar con la directora que lo saltaran a primero de primaria. Llegó a primaria y estaba inconforme porque él quería ser amigo de los de quinto, cuando él iba en segundo. Y fue a hablar con papá y le dijo, ¿por qué no quieres que yo sea amigo de los grandes? Si ya estoy grande. Elías iba en secundaria y andaba en el receso a la hora del lunch sin camisa porque como ya había jugado mucho y sudaba, él no le gustaba oler mal. Entonces la directora mandaba a traer a papá para afirmar que prometía que se iba a poner la camisa o que llevara 2 camisas, que se pusiera la chamarra del uniforme, y él tenía 16 razones para cada pregunta que le hacían de por qué estaban equivocados los demás. Llegó a la prepa y estaba en un sistema escolar y nos pidió, papás, ¿me pueden sacar de este sistema y meterme al sistema de donde está mi hermano? Porque yo quiero hacer más deporte. Y el cambio nos aterraba, pero Elías se la vivía cambiándonos el plan todo el tiempo. Terminó pasándose a la plataforma donde estaba Fer, los dos haciendo la prepa, y le tuve que poner un freno de mano así. Las materias que puedes hacer porque tienes nuestro permiso son 5, no 7 ni 8, porque él en 6 meses pensaba acabar la prepa. Tenía el nombre de sus hijos, tenía cuántos iban a ser, tenía pensado cómo iba a llegar a su boda en paracaídas o buceando, acompañado de su mejor amigo. Tenía pensado dar el discurso de su graduación, pero lo tenía pensado desde niño. Piensen en esto cuando hablamos de él, no porque sea el gran niño, era un pecador, oh Dios, era un pecador. Fer tiene su gracia, Fer tiene su chispa, solo que hoy queremos que tengan en mente a Elías, que era el fan número 1 de su hermano Fernando, que su proyecto de vida era con Fernando y que era así con esa chispa que les platico, el que mantenía la llama de la familia encendida, el que ha mantenido que estemos cerca, el que nos abrazaba, nos consolaba, nos llegaba a dar un beso, a todos iba y de regreso. Ese ha sido Elías. Hasta nuestras mascotas, platicábamos ayer, cuando ya no lo vieron, buscaban, iban a su recámara y se quedaban como, ¿a qué hora va a llegar el que prende aquí el fuego, ¿no? Porque también incendió un patio. Pues para responder la pregunta, ¿cómo han sido estos meses? Creo que los 2 primeros meses fueron destructivos. Fue intentar tener claro qué tipo de vida, qué tipo de realidad estábamos viviendo. Porque fue un golpe literalmente de 0 a 100. Nosotros estábamos por llegar a la iglesia, recibimos una llamada y
ese mismo domingo a las 7 de la noche mi hijo ya estaba con el Señor. O sea, no hubo tiempo de decir, ok, esto está pasando, vamos a enfrentarlo así. No, fue así, ¡bah! Se acabó. Y a las 7 de la noche, 7:30, yo estaba viendo a mi hijo junto con mi esposa y mi hijo Fernando. Le estábamos mirando con su rostro tranquilo, pero antes habíamos recibido la noticia del doctor. Y yo tuve la oportunidad de experimentar por lo menos 3 semanas antes. Soñé a mi hijo que estaba en un hospital, que perdía la vida, y me desperté. Ay, fue un sueño horrible. 3 semanas después era la realidad. Y ver los pasillos del hospital y ver a las personas, tener que explicar a mi esposa, tener que explicar a mi hijo, y el médico, su rostro era: hice esto otro, no se logró. Para los que somos esposos, yo creo que tú sabes cuándo es el límite de tu esposa. Tú sabes cuándo es cuando tu esposa ya está al borde de decir, o sea, no más. Y mi mayor preocupación en ese momento era cómo va ella a enfrentar esto. Cuando estábamos en la sala de espera, nos pasaron a otra sala como para que nada más estuviéramos nosotros, y se escuchó una alarma como si fuera sismo, y fue código azul. Decía, ¿qué es código azul? Entonces saqué mi teléfono, googleé código azul, y en un hospital un código azul es: todos los médicos vayan a la zona de cirugía y ayuden porque una vida está en peligro. Y el único que estaba en cirugía era Elías. Dije, ok, ya no más. Me explicaron, se explicaron a los dos. Mi esposa se desbarató, obviamente, y luego tener que ir con mi hijo Fernando y decirle: tu hermano está con el Señor. Entonces los 2 primeros meses fueron destructivos. Los otros 3 meses han sido subir en consolación, luego caernos, luego sentir coraje, luego preguntarle a Dios: ¿qué te pasa? ¿Qué onda contigo? Y antes de continuar, tienen que saber que el hecho de que sirvamos a Dios no nos exime de ser personas. Sí, nos toca pastorear. A nuestra esposa le toca seguirnos. A nuestra esposa le toca sufrir con nosotros. A veces ese sufrimiento es en silencio. Pero somos personas. Y a veces, en estos meses, yo como que volteé a ver a Dios y dije: es que ya no sé ni quién es. Pero he aprendido a ver otra fase del rostro de Dios. Si ustedes me preguntan, ¿tú conoces a Dios? Yo te puedo decir sí. Si tú me dices, ¿tú has caminado con el Señor? La respuesta es sí. Pero créanme que ahora hay otra mirada de Dios que yo no conocía. Su forma, su rostro, su misteriosa severidad es algo que también necesitamos aprender a conocer. Ya. Hace casi un año que estuvimos ahí en México, y recuerdo muy bien la última noche, la última tarde que fui, y tuve la gran bendición de tenerlos a los 4. Y Elías, eh, yo no sé por qué me identifiqué, bueno, sé por qué, pero me identifiqué muchas cosas con Elías. Y yo me recuerdo que estando los 4 en la sala de ustedes, yo les decía a ellos que tenían una gran oportunidad, que tenían unos papás que los amaban, que deseaban lo mejor para ellos,
que tomaran esta oportunidad de que tenían unos papás que amaban a Cristo. Am, ¿Qué pasó antes de que Elías fuera a la presencia del Señor? ¿Qué hablo contigo si tú quieres compartir eso que compartiste a mí? Porque eh, me animó mucho y me imagino que para ustedes también es un consuelo, una paz de saber que lo, casi lo último que dijo realmente da consuelo al corazón. ¿Quisieran compartir eso? La verdad es que estábamos pasando por un tiempo bien singular, porque conforme van creciendo tus hijos, uno piensa que los temas se van disminuyendo porque ya no andan corriendo, ¡ay!, gritando. No, ahora hacen cosas peores. Digo, oigan, Disfruten que corren y saltan. sí, es el mejor momento. ¿Vale? Tienen chiquitos, den gloria al Señor, porque ya después crecen y dicen, ¿qué es esto? O sea, ni los del mundo hacen esto, oye. Y nuestros hijos pues no son la excepción. Tienen que saber que un día Elías junto con un amigo brincaron de una casa a otra. O sea, sí, de un techo, sí, de un techo a otro. Mis dos hijos quemaron un árbol así por dentro, era una brama. O sea, eran algo serio. O sea, eran algo serio los dos, sí. Y se tapaban unos a otros sus pecadotes, o sea, como todos nosotros, pues. Y estábamos pasando por un tiempo muy singular con Elías en lo particular. Él estaba tomando ya una cierta independencia, obviamente vamos a decir controlada, y estaba tomando decisiones en las que le estábamos apoyando. Yo inclusive estaba siendo más intencionalmente permisivo y dale, o sea, ¿qué necesitas? Esto. Papá, quiero jugar en este equipo, juega. Papá, quiero jugar en otro equipo, dale. Pero quiero un tercero y es en la noche, dale. Sí. Entonces realmente no retuve nada en mi mano para dar. Eso era muy bueno. Y empezamos a ver una madurez muy interesante. Pero también había cosas en las que yo tenía que confrontarle. Y había momentos en los que tenía que decirle, ¿sabes qué, chavo? O sea, ya aquí ya no. Esto está mal. Y ya tienes que parar. Y hubo una conversación muy buena, pero muy profunda a la vez, en la que, estando en mi oficina, él y yo hablamos como dos hombres normales. Y me dijo, mira, papá, no sabes cómo estoy luchando por entender quién es Dios. Pero me dijo esto, pero quiero conocer al Dios que te ama. Él temblaba así. Dice, mira cómo y dice, es que aquí siento algo en mi corazón, y temblaba. Me dice, pero necesito una cosa, quiero que te hagas a un lado, que te quites en medio, porque confundo la voz de Dios con la tuya y necesito conocer a Dios ya. Y mi respuesta fue, está bien. Y me hice a un lado. Y pues Platicábamos una noche y estaba recordando a Alex eso y me volteó a ver y me dijo, nena, me hice a un lado. Y ya lo conoció. No ha sido fácil, no le fue fácil hacerse a un lado para conocer al Dios de su papá. Y si hacerte a un lado es para que lo conozca de esa forma, en la cabeza te llegan un montón de ideas que no necesariamente vienen ni de él ni de la lógica, sino del miedo. nosotros, bueno, mis hermanos y yo somos 3 hombres. Me toca ser el mayor y apenas la semana pasada mi esposa me decía, ustedes 3 tienen esto de ser muy protectores. Entonces yo soy de, nena, ya me voy a viajar, no salgas de la casa, enciérrate por favor. Y mi esposa así como, o sea, ¿qué voy a pasar? Pero es un sentido de proteger. Y yo tuve que luchar mucho con este pensamiento. No pude proteger a mi hijo. Cuando estaba él en la sala de urgencias, lleno de cosas, 4 o 5 médicos,
y me dijo esto: papá, tengo mucha sed, dame agua. Y no saben cómo me pudo no poderle dar agua, que no puedes darle agua ahí. Y no pude darle agua. Me dice: dejé un Gatorade en la casa, ¿me lo puedes traer? No, papi, no, mi vida, no puedo. Pero ya esto se va a acabar y vamos a estar bien. Ok, pa. Y eso fue lo último que hablamos. Pero no poder yo hacer más de lo que siempre había hecho para protegerlos era, o sea, me iba a volar la cabeza ya. Pero de verdad, pongan en su cabeza que Elías se la vivía en la sala de urgencias, descalabrado, fracturado, y Alex siempre ha estado disponible. No es de los papás que entra en pánico o ten, nena, agarra de tú al niño y yo me pongo todo el tiempo presto y disponible para ellos. Y no les estoy hablando bien de él, o sea, de verdad, siempre disponible hasta ahora. Estaba escombrando su mochila y venía el medicamento que yo de repente necesito y yo sonreía porque es una necesidad. En esa tarde, yo cuando ya me tocó entrar a ver a Elías, cosa que también fue algo que nos regaló Dios, porque fue en un hospital privado donde podíamos entrar las veces necesarias. En México el hospital público no te deja entrar. Y entonces él me vio y me hizo así. Esto lo hacía yo cuando ellos eran niños para que se durmieran. Entonces me acerqué y le dije, vamos a orar. Oré con él, me acerqué a su oído y ya cuando me levanté le dije, ¿te acuerdas que si él cuida de las aves? Y sus ojitos estaban así. Y me volteó a ver, no lo pudo completar, pero con su mirada completó, cuidará también de mí. Y eso es algo que a cada que lo recuerdas, no es un buen anhelo. ¿Sabes dónde está tu hijo? ¿Sabes con quién está? ¿A quién ya conoció? A la persona que yo más amo, que es mi Dios. Y lo hizo, él estaba consciente de su vida eterna con Cristo, aunque era tremendo. Uno nunca está preparado para eso. Aún escuchándoles en estos últimos momentos de Elías, ¿qué los ha sostenido? O sea, es decir, cuando vienen tiempos de sufrimiento en nuestras vidas, los libros que son sobre el sufrimiento hacen que las personas cuando están sufriendo digan: Dios no existe, yo mejor me voy de acá. Venga un tiempo donde uno o niegue a Cristo, niegue a Dios. Viene otro tiempo donde dice: no, espérate, si este Dios que yo he creído supuestamente es bueno y es soberano y ha permitido tal cosa, yo mejor renuncio a este Dios como sea, soberano. Yo no puedo creer que Dios haya permitido esto. Entonces, o abandonan el cristianismo o abandonan doctrinas esenciales del cristianismo. ¿Qué les ha sostenido a ustedes? ¿Qué es lo que en estos tiempos donde otra vez no entendemos, si no hemos pasado por algo así, qué les ha sostenido? ¿Qué ha sido la roca, el ancla de esperanza, aunque no entiendo, pero esto, ¿qué ha sido tal cosa? Esto que voy a decir es algo muy personal, pero estoy en familia, ¿verdad? Primero se lo dije a mi esposa, luego lo comenté con uno de mis hermanos y luego lo comenté ayer con el pastor Michael. Si Cristo no estuviera, yo hubiera tomado un arma y me hubiera volado la cabeza.
no estoy siendo exagerado, ni estoy siendo alguien bruto al decir esto. Pero tienen que saber que es un dolor insoportable. Es como, literalmente como que te arrancaran los brazos. Sin anestesia, es muy fuerte. Porque no nada más estás perdiendo a tu hijo, estás perdiendo, en mi caso, lo vuelvo a repetir, la posibilidad de hacer algo y de poderle defender. Cuando llegamos al lugar del accidente, lo vi y le dije, hijo, ¿qué pasó? Ay, Pacho, ¿qué? Ok. Y lo revisamos, ya estaba la ambulancia, excelente, lo llevamos al hospital y justo cuando yo lo estaba mirando, vi que su pantalón tiene una mancha aquí. Yo pensé que era grasa de la moto, porque tienen que saber que el accidente fue en su moto. Él le fascinaba su moto, se la regalamos con muchísimo gusto y no nos arrepentimos de habérsela regalado, porque fue para él extraordinario, fue lo mejor así. Si hubiera ido en patines, hubiera pasado lo mismo, porque a Dios no se le van los detalles. Sí, no es una improvisación, al contrario. Y cuando yo le dije al paramédico, oye, esto es, toqué su pantalón y era sangre. Y le digo, oye, esto es sangre. Entonces abre su pantalón y no había una herida. Le digo, no, esto es una hemorragia interna. Me dice, sí, vámonos ya al hospital, vámonos ya. Y todo el esfuerzo de todos los años por lo que hoy predicabas, ¿no? De ser fiel a Cristo, de que Él nos escogió para estar con Él. Todo eso, en ese tiempo de caminar, esos días, se acabó. Tuve fuerza para enterrar a mi hijo, para el otro día ya no. Y era cuestionarme y la peor batalla es en tu mente. Porque son dos enemigos, tu carne y Satanás. La primera batalla fue así, un dardo a mi cabeza. ¿Por qué te tardaste tanto? Debiste haber llegado más rápido. Debiste haber encontrado más rápido al médico. No, te tardaste en encontrar al especialista. Si tú no te hubieras tardado, Elías estaría vivo. Y entonces yo dije, ¿este soy yo? No, este no soy yo, este es el diablo. Y él está lanzando esto a mi cabeza para que yo crea una mentira y entonces esté toda mi vida con la culpa y la condenación de algo que no es cierto y que lo asumo como mío, y entonces voy a andar con literalmente una cadena en mi cuello en que en cualquier momento pueden jalar. Dije, no es cierto, es una mentira, esto es diabólico. Y la otra fue la carga sobre mí de mi propia cabeza. Decía, ¿por qué no pude hacer más? Pero ya era yo hablando conmigo mismo, diciéndome, ¿por qué no pude hacer más? Y para las dos luchas, lo mejor fue Salmo 46. Bendito Dios por Salmo 46. Porque ahí es donde yo pude abrazar y decir, yo necesito un bien mayor para esto horrible, espantoso, destructivo que Dios en su misteriosa soberanía está permitiendo. Si ustedes me preguntan, ¿por qué murió tu hijo? La respuesta es, no sé, y no me hagas esa pregunta. Yo no sé, pero sé que Dios sabe. Y ni digan, Dios tiene un propósito, porque nadie entiende la magnitud de esa frase. Y encontrar ahorita un propósito es querer masticar, no sé si aquí está bien dicho eso, pero como querer masticar un chicle usado, que alguien lo dejó ahí y tú, quiero sacar un poquito de sabor. Exacto, es horrible. Entonces hay una cantidad de personas, ay, pero Dios tiene un plan maravilloso. No, esto no es maravilloso. No tiene nada de bueno este plan. No me digas eso. Yo necesito ir a lo sólido de la Biblia y agarrar de ahí y literalmente morderlo y decir, esta es la fe en donde me voy a parar.
para poder vivir, porque si no, yo voy a agarrar un arma y voy a disparar mi cabeza. Yo no puedo soportar esto. Y no se trata, esto no es para decir, échale ganas, anímate. No, no puedes tú animarte frente a algo así. No es así. Entonces, lo primero que encontré en Salmo 46 son las dos primeras palabras. Dios es. Y todo lo demás que dicen los autores de este salmo, que son los hijos de Coré. Lo que Dios es va a determinar tu presente y tu futuro. Y lo que Dios es sostiene y administra el pasado. Si no sabes quién Dios es, no puedes enfrentar lo que sea, no nada más esto, lo que sea. Y aprendí, mañana no sé qué va a pasar. Mañana no sé qué va a pasar. Y aprendí a no hacer oraciones como esta. Dios, dime qué va a pasar. Dios no responde a esas oraciones. Dios no te va a decir mañana qué va a pasar. Porque si Dios te dijera qué va a pasar el resto del año, no aguantas. Si nosotros hubiéramos sabido que Elías iba a morir en enero, cuando ustedes estaban orando por nosotros, que ustedes estaban orando por nosotros, y que Elías iba a morir en febrero, ¿sabes cómo yo me he vuelto loco? No, o sea, yo lo amarraría a la casa y no lo dejaría salir nunca. Y con todo eso Dios iba a cumplir su propósito misterioso. Yo les quiero leer. Yo escribí mucho. Me ha ayudado mi esposo. Me ha ayudado a escribir, pero más me ha ayudado a estar en la palabra. Este dolor tan fuerte ha podido nublar mis ojos y causar dudas de por qué Elías murió. ¿Quién es Dios en esto? Hay desesperanza y me nubla, porque al sentir dolor y pensar en los detalles de lo que pasó y cómo pasó, comienzo a ver a Dios con los lentes de la pérdida de mi hijo y no de sus lentes de gracia y amor. Y comienzo a pensar que Dios nos dejó solos, que nos abandonó al dejar que Elías muriera. Sentirme sola y no animada y no amada porque me falta mi hijo. Me siento incompleta. Pero estos lentes me hacen ver a Dios como no es. Me llevan a una imagen falsa de su amor y de su voluntad para mi vida. Entonces necesito enfocar y ver a mi Dios con los lentes de la cruz de Cristo y recordar todas las cosas que Dios sí es y que puedo recordar en la Biblia, no en mi mente, no con los recuerdos de dolor, pero sí a la luz de qué me da Dios cuando tengo esos pensamientos de dolor. Enfocarme en el dolor solamente deja medias el Evangelio. Está Cristo. Y entonces lo buscas y sí o sí te sale al encuentro. Sí o sí te hace ver que es digno de creerle todavía. Sin Elías, con mi corazón destrozado, con la frustración de ver a Alex callado, aislado, haciéndose para allá, buscando a Dios para entender, pero regresando para explicarme. Y después Fernando traduciendo lo que nos hace falta recordar. Fer me decía, me imagino esto, ma. ¿Ves que mi papá nos ha explicado que los que mueren en el Señor duermen? Y yo sí. Pues así está Elías en su sleeping, en el cielo con todos los que están durmiendo y el Señor está cuidando su sueño, paseándose alrededor. Yo no puedo hablar con Elías
porque no puedo orar a Elías, pero puedo orar al que está cuidando su sueño. Y Él me va a hacer sentir tranquilidad hasta que lo vuelva a ver allá. Y entonces digo, mira, si te acuerdas, canijo, lo que pasa es que estás distraído con tu edad y con tus temas de chavo. Pero creo que se ha hecho real la fe, que se los digo con mucha humildad, se ha hecho real la fe que decíamos tener. Y no es algo sencillo. Es la primera vez que nos sentamos frente a alguien a hacer realidad lo que Dios nos había dicho, que esto sucedería, para que consuelen a otros con el consuelo con el que ustedes han sido consolados. Y es entonces saber que de no ser real la palabra, yo me veía al espejo y eran unas ojeras, no, un hinchazón aquí, el cuello me dolía, me despertaba el llanto todos los días. Y yo le decía a Dios, este rostro no lo quiero. ¿No te ves tú? ¿Cómo le voy a decir a las mujeres de la iglesia, descansen en el Señor, y yo con esta cara, Dios? Y no por vanidad, sino porque Dios nos da una esencia, nos da una personalidad, nos da algo que le refleja a Él y no se veía en el espejo en esos días. Pero quien hermosea el rostro es nuestro Dios. Y hoy que les conozco y que les veo y que les puedo sonreír y que podemos tomar este tiempo juntos para recordar el caminar del Señor a nuestro lado, les digo sí, gozosos y constantes, pero en el Señor. Gracias. Gracias por compartir eso, porque creo que tanto lo que tú decías, Pastor Alex, sobre Dios es, eso que me dijiste ayer precisamente, y lo que tú compartías, Ana Laura, es que no, es imposible pasar cualquier aflicción sin saber quién Él es, y que en los misterios de Dios permite aflicciones para conocerlo más a Él. O sea, los dos han dicho conocer algo diferente en cuanto a un otro aspecto de Dios, otro rostro de Dios. Nadie se ha escogido ni quiere conocer este rostro de Dios por medio de una circunstancia tan difícil. Pero doy gracias porque realmente nos recuerdan que ante toda aflicción no es huir de Dios, es venir a Él, es recordar que Dios nos habla por medio de su palabra, recordar que hay expresiones de nuestro corazón donde dice, Dios, ¿dónde estás? Y que venga ese descanso de parte de Dios, esa paz de parte de Dios. Hay dos preguntas que yo quisiera hacer. Una va, ¿qué papel ha jugado otros creyentes en la vida de ustedes? Porque estamos hablando que o me separo de Dios, me olvido de Él, no le creo a Él, dudo de que Él es bueno, cosa que por la gracia de Dios ustedes han sido abrazados y recordados que Él es bueno y está con ustedes. O yo no quiero que nadie me vea o entro en una depresión, tristeza, que yo no quiero que nadie venga a mi vida. Entonces, uno es qué papel ha jugado otros creyentes en su vida, y otra cosa que quisiera que nos explicaran es, lo mencionaron breve, pero a veces uno hace más daño diciendo cosas, frases, que por ignorancia o por tratar de ayudar, o digo yo, a veces no nos disciplinamos, no simplemente para prepararme cómo voy a sufrir, pero para prepararme cómo voy a aconsejar a alguien. Esto no es una tarea pastoral nomás, es una tarea de todo creyente.
¿qué debo yo decir? ¿Qué no debo decir? ¿Qué imprudencias debo guardarme de decir? Entonces seguro ustedes han escuchado a varias gente, y pronto hasta he sido yo uno de ellos, porque uno no sabe, que he dicho cosas imprudentes. Eh, ¿Qué papel ha jugado la iglesia, los creyentes, y qué consejo nos pueden dar para no herir, sea sin intención, a alguien que está pasando por una dificultad como esta, una prueba? Yo creo que también es un tema muy familiar y cultural cómo enfrentamos la muerte. Pero eso no quiere decir que sea la forma correcta de enfrentar la muerte en términos del Evangelio. La muerte tenemos que reconocer que está vencida y además le falta que sea destruida. O sea, la muerte está desactivada por Cristo Jesús, pero a la muerte le espera un destino irremediable y tiene una cita con Cristo para ser destruida por Él mismo. Entonces es una buena noticia. Así que, contestando a la primera pregunta, cuando sucedió todo esto, a los 15 días, recibí la llamada de, no a los 15 días, creo que a la semana, de amigos, pastores. El pastor Michael estuvo con nosotros el día que sucedió. Fuiste la primera persona con la que hablé. Después hablé con Isaac. Fue la primera persona con la que hablé y lloramos juntos y fue un tiempo muy bueno. Pero lo que tenemos que entender fue una frase que me dijo un amigo pastor, fue: deja que Dios te sane a través de la iglesia. Y eso es algo que tuvimos que aprender y estamos todavía aprendiendo, porque es que es tanto los sentimientos, los pensamientos, que es como, espérame, déjame procesarlo y entonces ahorita ya. No, déjate abrazar. O sea, déjate abrazar, déjate amar, deja que la gente te consuele, deja que lloren contigo. Porque si no, nos privamos de aprender cómo vamos a hacer la próxima vez. Una de mis mejores predicaciones, si lo puedo decir así, fue teniendo el púlpito más bendecido, que era el ataúd de mi hijo. Y puse mi Biblia sobre eso y prediqué. Prediqué ese día 45 minutos. Y fue el mejor púlpito que he tenido, la mejor predicación que he hecho. Y le dije a la iglesia, necesito descansar porque estoy desbaratado. Y nos dieron 3 meses, 4. Y otros amigos pastores se acercaron a nosotros. Entonces tomamos la decisión de soltar todo, dejar que el Señor nos aconsejara y descansar. Pero eso no lo encuentras afuera. No lo encuentras con un terapeuta, no lo encuentras con un tanatólogo. Si alguien se dedica a eso, no se enoje conmigo, por favor. Lo encuentras en la iglesia. Lo encuentras en la imperfección de la iglesia. Ese es otro misterio. Así como, pero ¿cómo voy a ir yo a la iglesia a decir que me siento horrible? Y yo soy el pastor, todavía peor. Y tratando de contestar la otra pregunta, ya mi esposa lo aumentará. Creo que hay 2 tipos de imprudencias: las que son una gran imprudencia y las otras imprudencias que sí necesitamos. La imprudencia que necesitamos es, hermano, es que no te quise hablar porque no quería ser imprudente, pero pues yo quería nada más orar por ti. Esa no es imprudencia. Es muy imprudente que no lo hagas. Ahora, la otra imprudencia es, hermano, es que yo siento tan mal por ti. Yo también tuve una tía que hace mucho, y me cuentan toda una historia. Y termino yo consolándoles. Y le digo, es que ahora no tengo yo que darte. Necesito que tú ores por mí, no que me digas que tu tía que murió hace 25 años. No quiero yo quitar tu pesar, pero creo que Cristo es suficiente para que ya en 25 años entiendas que el Señor te puede sanar, ¿ok? Es mi turno. Es mi turno. Entonces, inclusive mi hermano me habló, oye, fíjate que la tía tal quiere hablar contigo. No, dile que no. ¿Por qué no? Porque voy a terminar consolándola.
Y hasta llamándole la atención de cosas que hace que no ha resuelto la última vez que hablamos. Entonces, dile que ahora no. Y así, entonces, eso sí es una imprudencia. La otra es orar unos por otros, abrazar a la persona que está doliendo. Pero no le hagas una historia, o sea, no le hagas así, a mí también, esa frase, a mí también, eso no lo hagas. Eso es carnal. Y no es vacilada, eso es carnal. Tú lo que quieres es abrazarle y hacer lo que el pastor Michael hizo conmigo mientras hablábamos por teléfono. Dije, oye, es que no entiendo, ¿qué pasa? O sea, yo así, y él me decía, sí, hermano, yo sé, aquí estoy contigo, yo sé. No sé cómo me ayudó a escuchar eso, porque yo lo que quería en ese momento eran respuestas, pero él no las tenía. Pero lo que hizo fue, estoy contigo en esto, tampoco sé, pero era como llevar mi carga y entonces poder decir, vamos a esperar si hay una respuesta, no, y si no, aquí estoy. Y eso es ser familia, eso es sostenerse unos a otros, ¿no? Entonces, no quieras consolar con tu dolor a lo que el otro está doliendo. Eso no es consuelo. Llévalo a las verdades que te han sostenido. Llévale al entendimiento. Sí, está bien. Deja que grite. Deja que se desahogue. O sea, tú lees los salmos, por eso los salmos han sido tanta bendición para mí. Hay unos salmos que digo, oye, este amigo de plano estaba muy mal. O sea, está diciendo cosas que digo, quién sabe si es cristiano, porque dice cosas fuertes. Señor, que les encuentre a ese malvado, le encuentre la muerte y crúzate en su camino y que caiga fuego. Oye, no, pero ese amigo no es cristiano. No, lo que él está diciendo es que está expresando su sentir. Porque en ese momento algo que pasa mucho es esto, y lo escribí yo acá en mi Biblia, y entendí esto. Dios, defiéndeme de lo volátil que son mis sentimientos y mis pensamientos. O sea, yo necesito que Dios me defienda de mí. Porque si tú echas a andar tu mente, si tú echas a andar tus sentimientos, ¿cuánta gente hemos perdido por sentimientos y pensamientos en la iglesia? Oh my goodness. Entonces, creo que eso sería lo que puedo aportar. Sí, yo creo que esto, no contar, el qué no hacer o qué sí hacer, no llegar a contar esto con un dolor similar, algo que sí, un buen abrazo y un orar con la palabra. Si no hay eso, guardar nuestros labios. De repente con la buena intención termina uno diciendo necedades. Y creo que eso, la iglesia, que funciona. Yo creo que la iglesia y las amigas que rayan en lo prudente y de repente me dejaron allí con el dolor porque todas querían ser bien prudentes. Y alguna amiga de 10 años atrás que no me había visto me buscó y me vio. Entonces le hablé a la otra amiga de la actual y le dije, ¿qué onda? Ya te ganaron, porque pues en tu prudencia no estás viniendo. Sabemos, las mujeres, yo hablo a las mujeres, sabemos cuándo es Dios quien te está llevando a buscar a alguien y sabemos cuándo eres tú con tu buena intención. Si es Dios, no dejen de buscarles, porque en la iglesia vamos a ir juntas con Dios. Si no la llevas con Dios, entonces no eres la amiga que dices ser. Otra vez dije que a veces íbamos a hacer preguntas que de pronto no tienen mucho que ver con relación a lo que estamos hablando, pero una pregunta que yo estoy pensando es, esta situación de el Señor llevarse a Elías, ¿les ha ayudado de alguna manera o a recordarse de lo finito que uno es, del tiempo que tiene? ¿Les ha ayudado de alguna manera a ver áreas de crecimiento de ustedes mismos? O sea, pienso yo en la pérdida de un ser querido, yo digamos, wow, pude ser yo.
cómo yo estoy preparándome hacia ese día, cómo mis luchas con mis propios pecados. Michael está hablando, cómo crece. De alguna manera esto Dios lo ha usado para su crecimiento espiritual, batalla contra el mismo, como tú decías ahí, Señor, guárdame lo volátil que son mis pensamientos. O sea, quizás quizás un despertar de la realidad que estamos camino a esa gloria y todavía dentro de este caminar sigo siendo un pecador o cómo ha sido eso. Si es que hay respuesta a esa pregunta, o si se entiende la pregunta. Yo creo que la respuesta consciente es sí, aunque la respuesta práctica no es tan, vaya, no, a la de 3 ya estamos con los ojos espirituales abiertos y entonces pescamos todas. No es así. Seguimos siendo un par de pecadores que no estamos de acuerdo en cómo se iba a quedar Fernando en casa de quién. O sea, yo así, con la onda Marta bien instalada en mi corazón, yo le dije, si no sé con quién se queda, no voy. No hay nada espiritual en eso, chicas. Pero yo no le dije, le voy a decir al pastor Michael. Pero no estás consciente todo el tiempo. Entonces sí creo con convicción, no creo de divagar. Creo que Dios nos ha estado haciendo crecer, nos ha arraigado a Él, pero no es como todas las veces, todo el tiempo, ya pasaste el examen porque este gran extraordinario lo tuviste que vivir. No es así. Y creo que se nos han ido muchas buenas oportunidades por la prudencia, por el amor, por lo que sea, de entre los tres, recordar o reconocer o retomar lo que Dios sí está haciendo en cada uno de nosotros, lo damos por hecho, porque sí lo está haciendo. Pero así que a la de 3 ya pasaron el examen, no. Ahorita que estaba escuchando a mi esposa, empecé a como que entender esto en mi cabeza, específicamente hablando de los hombres. Los hombres, por ejemplo, en Iglesia Central, mi pregunta estratégica siempre es, ¿cómo estás? Y los hombres siempre decimos, bien, todo bien, perfecto. Muy bien, hermano. A la siguiente semana llega una esposa, o llega un hijo, o me llega otra persona. Oye, ¿qué crees? Que esto ya venía de tanto tiempo. Entonces ya sale toda la verdad. Bueno, es que yo te pregunté cómo estabas. Es que me daba pena decirte. Pues mejor dime y vamos con el Señor los dos. Yo no soy la respuesta ni soy la solución, pero vamos con el Señor y Él es la solución y la respuesta. Entonces, específicamente hablando de los hombres, una iglesia fuerte tiene hombres fuertes. Una iglesia fuerte tiene matrimonios fuertes. Una iglesia fuerte tiene mujeres fuertes. Pero típicamente los hispanos siempre en las iglesias es las mujeres y es una bendición. Pero los hombres tenemos que asumir nuestro lugar. Y algo que a mí me pasó es que yo me empecé a aislar. O sea, estaba yo presente en la casa, pero mi mente estaba en otro lado. Y lo que yo estaba haciendo es que me estaba protegiendo. Me estaba protegiendo del dolor, me estaba protegiendo de enfrentar la realidad, me estaba protegiendo de... Y entonces yo caminaba en la casa en silencio. Y lo único que se escuchaba eran mis pasos. Y haciendo otras cosas y trabajando y guardando silencio. Y silencio, y silencio, y silencio. Los hombres difícilmente hablamos. Y tenemos que cambiar esa forma. No hablamos porque no nos gusta que nos vean débiles o que nos vean vulnerables. Y necesitamos aprender a hablar. Y con nuestro consejero, la última vez fue esa: necesitas hablar, necesitas exponer. Y otra vez volviendo al primer punto de lo que decía de la iglesia, Dios te sana a través de la iglesia. Busquen escenarios donde la iglesia para los hombres sea el lugar donde vamos a ser sanados. O sea, hay un costo muy alto que pagar por los ejemplos que Dios te permite ser.
O sea, es un costo impresionante. No se compara con Cristo, porque a mí nadie me puso una corona de espinas ni me clavaron en un madero para pagar un pecado que no cometí. O sea, no. O sea, es inmensamente, abismalmente y eternamente más grande el dolor de Cristo. Pero eso no demerita lo que pasé como papá y pasamos como papás. Pero lo cierto es que este dolor te hace aprender a, tienes que hablar. Porque lo que Dios está mirando en tu corazón tiene que salir de ese corazón. Entonces se encuentran escenarios los hombres, y esto si me permites pues comentarlo, encuentran escenarios en donde los hombres puedan estar en el concilio varonil y decir, estoy enfrentando esto, estoy luchando contra este pecado, me siento desanimado, los planes no salen, me siento torpe, donde puedas ser tú y donde todos podamos unirnos a orar por ti, y eso ha sido muy bueno. Y eso poder yo recargarme en otros y decir, no puedo, o sea, no tengo cómo. Porque el daño que cayó sobre nosotros también se pasó sobre la iglesia. Nosotros perdimos 2 de nuestros líderes, teníamos 4. 2 se fueron y dijeron, no queremos más nada con ustedes. A la semana de que Elías, a los 2 días que Elías fue con el Señor. Esperen nada más tantito y no se vayan. Y se fueron. ¿Por qué se fueron? Hasta la fecha es un misterio también eso. Entonces, bueno, pues se fueron. Pero la iglesia ahí está. Y nos vamos a regresar a servir a los que están. Y han sido fieles al Señor. No a nosotros, sino al Señor. Y nosotros con ellos somos fieles al Señor. Y somos fieles los unos a los otros. Pero los hombres tenemos que tomar ese papel de asumir ser varoniles y tomar el lugar también para sanar, para que pueda sanar a otros. Porque yo necesito que esos hombres que están allá, que de esos 2 que se fueron, Dios levantó otros 2 y otra vez son 4 más un servidor, y que ayer hablaba con ellos para orar y pastor, te extraño un montón. Yo también. Pero eso de decir te quiero, eso, somos hombres, eso lo necesitamos, ser afectivos. Y todas dicen amén. Y las mujeres dicen amén. Amén. Gracias por eso, es cierto. Creo que ha sido un peso nuestro también. Y de verdad que una de las cosas que yo digo, aprovechando esto que tú dijiste, que Dios ha sido muy especial con gracia en ese sentido de traer hombres que ven ese compromiso de tener otros hombres a su alrededor. Eso ha sido de verdad algo maravilloso, un esfuerzo de varios. Fernando ha ayudado mucho a eso, a ver que realmente los hombres nos ayudemos. Así que eso es una gran bendición, y ojalá que Dios siga levantando hombres como mujeres, tú decías que es saludable. Para ir cerrando ya, ¿qué libros, si es que previamente, otra vez, yo traje estos libros para mencionarlos, están en inglés, creo que salen en español, deben haber varios libros. ¿Habrá algún libro que ustedes recuerden haber leído o estén leyendo o piensan leer? Que obviamente la palabra es nuestra roca, no hay un libro como el libro, pero ¿hay otro libro que ustedes puedan decir, mira, a nosotros nos ayudó el haber leído sin saber que vamos a pasar por esto? Sí, fue un verdadero refugio ese libro. Es un devocional de 31 días, Grief with Jesus. Y es día con día, conociendo diferentes facetas de cómo llevar un duelo en esperanza, que es posible hacerlo. Abrazar la voluntad de Dios de veras, de veritas, en medio del duelo, que no está mal sentir dolor, que ahí yo conocí algo, les platico rápido en ese libro, que no había yo entendido hasta que estuve de este lado. Cuando llegó el momento en este libro de buscar qué le puedo agradecer a Dios en medio de la partida de Elías, y fue esto: mi dolor, mi duelo
fue en el momento en el que él tuvo el accidente y después supimos qué estaba pasando y entonces él fue con el Señor. Pude conocer en este libro que el duelo de María, la mamá de Jesús, duró desde que ella se enteró que iba a ser mamá. Eso me pudo mucho. Ella supo que iba a ser mamá y también supo que su hijo iba a morir. ¡Wow! Y Dios me concedió vivir 17 años sin esta angustia. Ella vivió 33 en angustia. Ese libro, Grief with Jesus, como esas otras muchas cosas que lo hicimos juntos, pero Grief with Jesus. Gracias. Hay un libro de Tim Keller que se llama El dolor y el sufrimiento. Ese me gusta mucho. A veces es muy rebuscado Tim Keller, pero como que agarra así toda una vuelta y te ayuda a pensar. Y es necesario, a lo mejor que sea hasta rebuscado, porque como hay un remolino en tu mente y en tus sentimientos, necesitas literalmente poner los dos pies en la tierra y decir, ¿de dónde me voy a agarrar? Y esto ya es un consejo, es no te hagas el valiente. ¿Quieres estar preparado para lo que todos vamos a enfrentar? Que es que uno de nosotros va a morir. Aquí el acuerdo entre mi esposa y yo es que ella va a ir primero con el Señor y yo voy a predicar en su velorio. Ya le dije que si no cumple su promesa sería muy mala onda. Y Fernando nos dijo, yo voy a ser el último. La propiedad donde Elías están sus restos está a nombre de Fernando. Porque él lo pidió porque dijo, yo voy a ser el último. Y ese libro me ayuda bastante. Y en el Salmo 46, las últimas dos palabras son las tribulaciones. Las tribulaciones son la mano dura de Dios que amorosamente te transforma. Es un misterio eso. Las tribulaciones son la mano dura de Dios que amorosamente te transforma. Las tribulaciones no le son permitidas a Satanás. No son inclusive derivado, hasta donde yo sé, si no corrígeme, de nuestros pecados o carnalidad. Las tribulaciones son la mano dura de Dios que amorosamente te transforma. Es una mano dura. Es un rostro hasta ceñido así. Pero después cambia su rostro el Señor por amor y gracia. Aprender que Jesús lloró con nosotros mientras Elías ya no estaba. Eso fue tan consolador. Entonces, si eres cristiano, vas a sufrir. No porque haya, uy, ¿qué hiciste? Hay pecado en tu vida. Porque amigos de Job no saben cómo nos han llegado. Oh, Cristo Jesús. O sea, no vengan. O sea, no vengan. No, yo no sé si son cristianos. O sea, una vez llegó uno y me dijo unas cosas que dije, o sea, apagué mis oídos y nomás le dije, déjame orar por ti, papá. Gracias, qué bendición. Yo no sé qué me dijo, pero dije, ya más no puedo escuchar. Pero las tribulaciones son para la iglesia de Cristo. Y es necesario que pasemos. Pedro dice, es necesario que pasemos por eso. Son una promesa del Señor Jesús. Esas tribulaciones no son concedidas. Y ¿saben qué? Honestamente, iglesia, necesitamos despertar a esa realidad. Porque es algo que va a venir o por lo que estás pasando. Y no es un castigo. Es, acuérdate, la mano severa y amorosa de Dios que te transforma. Eso te va a transformar. Estamos cantando, Señor, yo quiero ser más como tú. Ok, amén. El Señor dice, amén. Te concedo esto. Dices, no, Dios, pero es que no así. Bueno, es que los métodos de Dios, no amamos al método de Dios. Yo digo, Señor, yo te amo, pero no amo tus métodos. O sea, yo te amo, Señor, pero no amo tus métodos y yo puedo decirte, Dios, no estoy de acuerdo contigo en esto, pero no me hace caso, o sea, no va a tomar jamás mi consejo, ya me di cuenta.
pero es la manera amorosa en la que Dios nos trata. Sí. Sí, yo creo que hay obviamente consecuencias por nuestro pecado, pero hay tribulaciones, como tú decías, que no las causé yo. Pero me gustó esa definición que diste de las tribulaciones, o sea, la mano dura de Dios, pero amorosa. Y sí, o sea, hay cosas que nosotros no entendemos que, o sea, no, como Cristo mismo enseñó, y por qué nació así, ¿quién pecó? No, no. Pero sí hay consecuencias, que, o sea, uno vamos a sufrir por consecuencias de nuestro pecado. Hay otras cosas que pasan que uno dice, espérate, ¿yo qué hice? Ah, Yo ya, sí, sí, quiero sí. decir algo. Em, hay ¿Qué? ¿Preguntas? ¿Quieren preguntar? Ay, ok. Grief with no está en Jesus. inglés. Tuve que hacer triple esfuerzo porque era leerlo, entenderlo y luego Ajá. está solo en inglés. Ajá. Grief with Jesus. Lo primero que yo pregunté Mm. a mi amiga, ella se llama Pau, cuando llegó a visitarme fue, respóndeme tú, si soy tan necia que Dios tuvo que hacer esto con mi hijo para que yo entendiera. Me invadía esa, o sea, de verdad, lo amaba yo tanto que era mi ídolo y me lo quitaron. Era yo tan necia que me tenía que enfocar en los demás y no en él. ¿Por qué quiero decir esto? Porque al final sí Dios ha ido dando pequeñas respuestas que no son la única respuesta. Si alguien te pregunta, ¿conoces a tu Dios? Tú no dices en un sí, no cabe en un sí todo lo que tu Dios es. Cuando a mí me dicen, si Dios ya me dio una respuesta de por qué o para qué tomó la vida de Elías, no la tengo. No sé si era necia, ya a veces entiendo que no es así, pero también entiendo que la cosmovisión de mi Dios no es así. Es tan grande que sería un Dios muy corto si tomara la vida de Elías para que Fer entendiera algo, o si tomara la vida de mi hijo para que yo dejara una necedad, o si fuera para que las decenas de amigos de Elías conocieran de Cristo en la predicación del papá de Elías, o para que las mamás de sus amigos dejen de ir al Botox y atiendan a sus hijos, o si para que nos uniéramos, o si para que en Iglesia Central dejaran de ver al pastor y a su esposa como quien sostiene a la iglesia cuando ese es Cristo, o todas las anteriores, más las que todavía Dios nos va a ir dejando saber, porque ese es Dios. Tiene muchas facetas, tiene mucho para conocerle, y yo quiero seguir conociéndole con esto que Él escogió para nosotros, y agradecerle los 17 años de sonrisa y de intensidad que ese mocoso nos dio. Amén. Bueno, yo sé que se ha pasado el tiempo, pero gracias a los dos primeramente. De verdad, gracias por compartir este tiempo con nosotros, por dejarnos entrar, que es un poco a lo que ha sido esta difícil tribulación. Solamente yo creo que nada te prepara para el sufrimiento aunque nos debemos preparar. Yo creo que tú puedes leer todo lo que tú quieras leer y definitivamente solo Dios te va a sostener en ese momento, pero yo creo que sí es importante colocar en tu mente y en tu cinturón, es decir, instrumentos que pueden ayudarte. Y como decía un pastor amigo mío en diciembre, es tiempo que le pongas, que practiques y veas toda una teología que uno ha leído en ciertas circunstancias en su vida. Entonces, varios libros, ese tú mencionabas de Tim Keller, buenísimo. Este es otro, Suffering,
No sé, no creo que esté en español, la verdad. Bueno, creo que algunos lo están traduciendo. Suffering de Paul Tripp es buenísimo, está en inglés. Este fue uno de mis primeros libros, How Long, Oh Lord, en cuanto al sufrimiento, entender. Este libro igual Dios lo usó grandemente en mi vida para entender un poco, tener una perspectiva de eso, de, oh, espérate, yo no es si voy a sufrir, es cuándo. Y cómo me preparo para tal cosa. Este es otro libro buenísimo, que creo que está en español, Trusting God, creo que está en español, de Jerry Bridges. Este hombre ha sufrido un montón. Bueno, sufrió porque ya murió, ya fue a la presencia del Señor a descansar. Um, ah, Son breves testimonios de Filling Up the Afflictions of Christ, testimonios, biografías pequeñas de hombres del Señor que han sufrido y Dios les ha usado. Este creo que es otro. Um, este no, perdón. Where was God? ¿Dónde estaba Dios? En asuntos de preguntas que uno tiene que posiblemente uno dice, wow, ¿y dónde estaba Dios? Entonces, solo para animarles familia, que Dios nos ayude, nos prepare. Qué bendición nuevamente que ustedes están acá con nosotros. Es un gozo. Como iglesia hemos orado por ustedes. De verdad que tenerles acá es una bendición. Así que quiero orar por ustedes otra vez y pedirle a Dios que nos despida en este tiempo. Así que déjenme orar. Padre Dios, te doy tantas gracias por ese tiempo que nos has dado, Dios. Una pequeña entrada a lo que Alex, Ana Laura y Fernando han pasado, Señor, están pasando. Pero gracias, Padre, porque como decía Ana Laura, nuestro sí en cuanto a que te conocemos a ti es bien pequeño comparado a lo grande que tú eres, Señor. Y yo te pido que esta grandeza tuya siga sosteniéndoles, Dios. Que esta grandeza tuya siga siendo su sostén, su pronto auxilio, su ayuda, su roca. Sé con ellos, Señor. Sé con Fernando ahorita que está allá en México. Ayúdale a él, Dios, también. Sostén a la iglesia central. Y sigue haciendo de toda esta aflicción oportunidades para que ellos vean que no están solos. Gracias por Pastor Alex, Ana Laura y Fernando. Sosténles, bendíceles. Y gracias por enseñarnos, Señor, recordarnos que en nuestras grandes preguntas hay un Dios fiel. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.